Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. Hoy vamos a hablar de Alexander-Arnold debido a la polémica que ha traído en los últimos partidos y a que la gente del Real Madrid lo está cuestionando bastante. Vamos a analizar un poquito quién es Arnold, cómo juega Arnold, cómo se posiciona y vamos a ver si sacamos alguna conclusión al respecto. Así que os dejo con la introducción y ahora nos vemos. Pues bien, ya estáis viendo en pantalla a Arnold. Vamos a ver sus estadísticas, su forma de jugar, su mapa de calor. Vamos a hacer alguna comparativa con algún jugador que juegue en la misma posición, aunque sea en la banda opuesta, como puede ser Álvaro Carreras. Y vamos a ver qué diferencias hay entre ambos, qué estilo de jugador es Arnold y por qué está siendo tan cuestionado tan solo llevando unos 7 partidos en el Real Madrid. Así que vamos a ir echando un vistazo por aquí. Bueno, aquí tenemos ciertas cualidades básicas, tenemos su valor de mercado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el resumen de atributos, que a veces puede ser interesante. Y si lo analizamos, destacan dos atributos principales que hay que reconocer que son llamativos para ser un lateral, que son la creatividad y la técnica. Sin duda, donde más destaca es en la creatividad y en segundo lugar en la técnica, quedando al margen un poco atributos como son el ataque o la defensa, que realmente tiene el mismo nivel. Por lo que podemos decir que Arnold no destaca principalmente ni en el ataque ni en la defensa. Y ahora veremos por qué. Porque esta es una de las cuestiones que equivoca mucho a la gente. La gente le sorprende que Arnold no desborde, que no regatee, pero es que nunca lo ha hecho. No es ese tipo de lateral y nunca lo va a ser realmente. Así que yo creo que la mejor forma de poder verlo es haciendo una comparación, por ejemplo, con Álvaro Carreras. Vamos a subir aquí, vamos a darle a comparar y vamos a seleccionar a Álvaro Carreras, que ya lo tenía aquí guardado para que fuese más sencillo. Obviamente, comparar sus estadísticas en la liga cuando solo hemos disputado un partido tiene poco sentido. Bien, así que vamos a comparar la Premier 24-25 con la Liga Portuguesa 24-25, que yo creo que nos puede aportar algo más. De todas formas, antes de pasar a ello, vamos a ver aquí los datos básicos y el mapa de calor en el primer partido de liga que se ha disputado. Bueno, como podéis ver, Arnold tiene 26 años, Carreras 22, son 4 años más. Así que respecto a eso podemos decir que Carreras puede tener una proyección mayor. Arnold ya le conocemos más. Carreras al fin y al cabo está empezando a destacar ahora. Así que bueno, ahí tenemos esa diferencia de edad, al igual que la diferencia de estatura, donde destaca Carreras con 1,86 de estatura, lo cual sorprende porque es un jugador que parece más pequeño de lo que es, pero es bastante alto. Bueno, tenemos el valor de mercado, 77 millones respecto a 37, y la nota media, pues que ha sido bastante similar en el primer partido. Quizás Álvaro Carreras destacó un poco más en cuanto al orden y a lo defensivo, y Arnold quedó un poco más desdibujado. Así que creo que se entiende que Álvaro Carreras tuviese un poquito más de nota respecto a Arnold. Vamos a ver el mapa de calor, que esto ya me parece más interesante, y como os digo, ahora pasaremos a la temporada anterior para evaluarlo de una mejor forma y de una forma más precisa, ya que con un partido pocas conclusiones podemos sacar. Bien, este mapa de calor, a pesar de que Arnold fue sustituido y demás, ya nos deja clara alguna cosa. Bien, como podéis ver, aunque el mapa de calor a priori parezca bastante similar, podemos ver de que la posición de Arnold se centra en una zona muy determinada, que es una zona de tres cuartas. Es la zona pasando el medio campo y sin llegar al área rival.
ahí es donde se suele mover Arnold. Y es una de las cuestiones que hay que entender para saber quién es Arnold y cómo juega. ¿Por qué? Pues porque no podemos pretender de que Arnold sea un jugador que llegue hasta la línea de fondo para centrar desde ahí, ni que sea un jugador de gran recorrido que baje y suba continuamente, como sí que es el caso de Carreras. Aunque bien es cierto que como el Osasuna tampoco atacó mucho, en el mapa de calor de Carreras, como podéis ver aquí a la derecha, no vemos muchos posicionamientos en la zona inferior del campo. ¿Por qué? Pues porque no fue necesario, simplemente. Pero si lo comprobáis, sí que vemos que Carreras llega mucho más al fondo de lo que llega Arnold. Y eso que hay que mencionar, que Carreras no tuvo una gran conexión con Vini, con lo cual podemos entender de que si esa conexión se produce, Carreras todavía llegará más al fondo. Pues vamos a lo mencionado anteriormente y vamos a poner Arnold Premier League 24-25, ya la tenemos, y vamos a Álvaro Carreras y vamos a poner la Liga Portuguesa 24-25. Esto nos va a enseñar muchas más cosas que lo anteriormente visto y vamos a sacar las conclusiones que creamos convenientes. Vamos allá. Bueno, el primer dato a mencionar va a ser la nota media. La nota media de Arnold en la temporada 24-25 en Premier League, es decir, que aquí no están incluidos partidos de FA Cup, de Champions y demás, he querido priorizar sobre la liga local, igual que con Carreras. Pues bien, su media es un 7,25. Gran nota, hemos de decir, y la nota de Carreras es de 7,17. Así que muy similar, al parecer dos jugadores bastante regulares, bastante bien valorados. Y ahora vamos, como os he dicho, al mapa de calor a ver qué conclusiones sacamos y si podemos entender un poquito más lo que es uno y lo que es otro. Bien, el mapa de la izquierda corresponde a Arnold y el mapa de la derecha corresponde a Carreras. Como podéis ver, a priori si los vemos son bastante similares. Bien es cierto que podemos ver a Arnold en posicionamientos en la banda opuesta a la suya, lo cual es llamativo, y por supuesto en los corners, porque Arnold es un gran pasador, un gran centrador, a diferencia de Carreras, que como podéis ver, pues no era el encargado de sacar los corners. Simplemente ese comentario, ¿no? De que Arnold puede ser uno de los principales sacadores de corners en el Madrid, junto a Güler y junto a Franco Mastantuono. Así que ahí dejamos esa primera característica y nos centramos en el recorrido dentro del campo. Como podéis ver, igual que se veía en el anterior mapa de calor correspondiente al primer partido de liga, Arnold es un jugador que no llega tan al fondo como llega Álvaro Carreras. Si vemos el mapa de calor de Álvaro Carreras, es muy equilibrado. Vemos la primera parte del campo correspondiente al campo defensivo del Real Madrid en este caso, bueno, mejor dicho, del Benfica, porque estamos comparando la liga del año pasado, y si lo comparamos con el mapa de calor de la segunda parte del campo correspondiente al ataque, vemos que es prácticamente simétrico. Es decir, podemos sacar en conclusión de que Álvaro Carreras es un lateral de recorrido largo, de idas y vueltas, que llega tanto a la base de la jugada en área defensiva como a la base de la jugada del área ofensiva. En cuanto a Arnold, lo he mencionado anteriormente. Bien es cierto que el mapa de calor pues es un poco similar porque al final son dos laterales y por ende pues siempre van a ocupar una posición similar, pero bien es cierto que no llega tan al fondo y esta es una de las claves que tenemos que entender porque al parecer la gente no sabe quién es Arnold. Arnold no desborda, Arnold no llega hasta el fondo, no es su labor, no es el tipo de jugador que ha mostrado ser. Arnold es un llegador, pero hasta más o menos el borde del área del equipo rival. Y aquí, en esta zona, es donde Arnold tira centros, es donde Arnold se asocia con un delantero, con un extremo o con un mediapunta que caiga hacia aquí. Obviamente este es el área donde Arnold más ofrece en ataque.
Pero no esperemos que al llegar aquí Arnold se regatee a uno, vaya hasta línea de fondo y centre. No va a ser una de las cosas que suelen ocurrir. Va a ser más una conexión con paredes, un centro lateral desde aquí hasta el área 6 que hay un rematador como pueda ser Gonzalo García, etcétera, etcétera. Esto es lo que es Arnold. Esto es lo que hay que entender de Arnold. Arnold no destaca por su función defensiva, como pueda ser un perfil Carvajal, un perfil Mendy. Bueno, cada vez es cierto que se ha perdido más ese lateral defensivo férreo, pero sigue habiendo algún tipo de lateral que tiene más a lo defensivo y no es el caso de Arnold. Arnold defensivamente necesita el respaldo del lateral derecho para así tener más libertad de asociación y poder subir arriba sin dejar una autopista a sus espaldas, ¿no? Como ya hemos visto que en alguna jugada ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque el Madrid todavía no tiene el dinamismo necesario para desarrollar su juego de la manera más efectiva y por ende, pues a veces Arnold se pierde un poco, sube arriba, no le cubren bien las espaldas, etcétera, etcétera. Es algo que hay que tener en claro porque igual que Arnold puede ofrecernos una buena salida de balón y una incorporación al ataque interesante, hay que tener en cuenta de que Arnold a las espaldas defensivamente va a dejar un hueco muchas veces y ahí es donde entra la labor de Militao, de Asensio si entra o de quien sea, pero ahí el lateral, o sea el central derecho deberá estar muy rápido para poder cubrir las espaldas de Arnold. Va a ser una cosa que va a ocurrir de manera muy habitual. También ha ocurrido en otras épocas. Un buen ejemplo era Roberto Carlos, prodigio físico, un lateral bueno defensivamente y un monstruo a nivel ofensivo y a nivel de saque de faltas y demás. Y hay una anécdota que siempre se recuerda y es que Hierro le decía a Roberto, Roberto, baja a defender. Y Roberto siempre decía, cúbreme, yo quiero ser titular con la selección brasileña y por ende quiero destacar y subir arriba. Pues bien, con Arnold va a ser algo similar. Necesitamos un central destacado que tenga la cualidad de hacer cortes rápidos para que de esa manera lo que nos ofrece Arnold en el ataque no nos lo quite en defensa. Eso va a ser una dinámica fundamental. Bien es cierto que después Xavi puede meter una defensa de 5 o una defensa de 3 con 5 centrocampistas, como lo queráis ver, y de esa forma pues quizás esté un poco más cubierta la posición y Arnold tenga más libertad. Como no sabemos a día de hoy si eso va a ser así o no, yo considero que en algún partido lo será y en otro no, tenemos que tener en cuenta que la espalda de Arnold debe estar bien cubierta. Todavía no hemos tenido algún partido serio para poder comprobar el daño que le puede hacer un gran extremo izquierdo a Arnold, pero estoy seguro de que lo acabaremos viendo y veremos pues que tiene un déficit en defensa. Eso es una cosa obvia, pero no tiene por qué ser algo negativo. El Real Madrid, si tiene una buena organización táctica, no necesita dos laterales que sean dos prodigios defensivos. Tuvimos el ejemplo de Marcelo. Marcelo defensivamente tenía muchísimas carencias, pero tenía tal técnica, tal desborde, tal asociación, que al final lo compensaba. Pues este sería un poco el ejemplo de Arnold. Entonces no pidamos ahora que Arnold sea Mendy, no lo va a ser. No va a ser Maldini, no va a ser ese tipo de laterales. Va a ser un lateral que pueda aportarnos muchísimas cosas y que por ende pues va a haber otras cosas pues que no nos aporte, pero es que es lógico, un jugador al final no puede aportar todo, hay distintas características y si apuestas por un lateral de recorrido o un lateral más ofensivo, pues no va a ser defensivo, porque no puedes estar en todos los sitios a la vez y porque el físico es el que es. Quitando a gente como Fede Valverde, que parece un robot, la gente se cansa, la gente no tiene un tanque infinito y por ende no puede realizar todas las tareas a la vez porque acabaría muerto en 20 minutos. Bien, entendiendo esto, vamos a bajar un poquito más a ver si encontramos algún dato que nos pueda esclarecer alguna cosita más. Mira, vemos, por ejemplo, de media, los minutos de media por partido
En el caso de Arnold fueron 72 minutos. Llamativo, hay que decirlo. En el caso de carreras, 86. Podemos decir que prácticamente ha sido un titular durante los 90 minutos de todos los partidos. Bien es cierto que la estadística de minutos por partido de Arnold la podríamos explicar con su futura salida y lo que molestó en Liverpool y que por ende pues el entrenador tendiese a meter ciertas incorporaciones para ir probando cómo iba a funcionar el equipo después de la salida del propio Arnold. Minutos jugados, pues ya vemos que lógicamente, ¿no? Si disputa una media de 14 minutos por partidos más carrera, pues obviamente ha jugado 400 minutos más a lo largo de la temporada. En cuanto a partidos jugados, 33-32, nada llamativo. En eso no hay ninguna sorpresa, yo creo que es bastante entendible y podemos ver pues, que han tenido unas estadísticas de juego bastante similares, siendo carreras un poco más primordial para su equipo. Por diversas cuestiones, no significa que Carreras sea mejor que Arnold ni nada similar, sino pues que a lo mejor el Benfica no tenía otro suplente de categoría para reemplazar a Carreras y como se mencionó anteriormente, el caso de que Arnold se iba a ir del Liverpool y por ende pues le quitaron algún minutito para ir haciendo nuevas incorporaciones e ir ajustando el equipo tras su salida. Vamos a las estadísticas de ataque, donde vemos que han marcado 3 goles cada uno, nada que decir, estadística exacta, con lo cual no merece ningún comentario. Pues podemos decir que son unas estadísticas normales, tampoco son muy destacables para un lateral, pues bueno, que puede llegar al fondo y que tiene la oportunidad de cazar algún gol. No tampoco es una cifra de goles abrumadora ni muy escasa, así que yo consideraría que está dentro de lo normal. Goles esperados, podemos ver que Arnold tiene 1,88 y Carreras 1,30, por lo cual podríamos sacar en conclusión de que Carreras es más efectivo que Arnold, al menos a priori porque habría que ver las jugadas. Pero bueno, ya os digo, nos estamos basando sobre unas estadísticas generales, no estamos profundizando muchísimo porque si no habría que evaluar cada partido y no terminaríamos nunca. Así que, como entenderéis, las cifras son las que son y van en función de muchas situaciones. Goles por partido 0,1, 0,1, exactamente igual. Tiros de fuera, fíjense que Arnold tiene 0,6 y Carreras 0,2. Esto es un dato llamativo. ¿Qué quiere decir? Pues de que Arnold lo intenta más desde fuera del área, que en X momento puede ser un llegador que se la juegue con un tiro. Y quizás pues Carreras es un jugador más asociativo que tiende a buscar una pared o un centro por encima de la finalización. Ya sí que es un dato más destacable porque aunque sea solo 0,6, que básicamente es un tiro desde fuera del área cada 2 partidos, pues es el triple que el 0,2 de Carreras, ¿no? Así que bueno, es un dato a comentar, a tener en cuenta, porque puede suceder pues, que el Madrid vea en las llegadas de Arnold una posibilidad de tiro lejano. En cuanto a tiros a puerta, hay un equilibrio de 0,2 respecto a 0,2, lo cual vuelve a resaltar de que al tirar más Arnold que Carreras, podemos decir que la efectividad de Carreras es mayor. O sea, nos reiteramos en el mismo dato expuesto anteriormente. Y el último dato lo va a reafirmar todavía más, que es ocasiones claras falladas, Arnold 2, Carreras 1. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, mayor efectividad en Álvaro Carreras. Vamos al apartado de pases, a ver si encontramos algo interesante, que estoy seguro de que sí. Así que vamos al primer apartado, apartado de asistencias. Arnold 6, Carreras 1. Bien, aquí entramos en una de las mayores cualidades de Arnold, el pase, la asociación, el centro. Por ende, queda registrada en las estadísticas de que Arnold es mucho más asociativo y tiene 6 veces más de asistencias a pesar de haber jugado unos 400 minutos menos que Carreras. Como os decía, dos perfiles distintos que aportan dos cosas distintas. Una cosa no es mejor que la otra. A priori nos podemos guiar de que tener 6 asistencias es mucho mejor que tener una, obviamente, ¿no?
Pero bueno, hay que recordar que son laterales y que si Carreras solo da una, pero defensivamente aporta una consistencia muy grande, pues quizás también es de valorar eso, ¿no? Entonces, una cosa por la otra. Vamos a asistencias por partido, lógicamente vuelve a destacar Arnold, ya que tiene 0,2 y Carreras 0. Lógico, dicho el apartado anterior, ¿no? Donde Arnold destaca mucho en asistencias, pues obviamente tiene más asistencias por partido. Y asistencias esperadas, que es el siguiente apartado, más de lo mismo, no merece mucho comentario. Grandes ocasiones creadas. Este sí es un apartado bastante llamativo. Aquí podemos ver de que Arnold tiene 15 y Carrera 2. ¿Qué quiere decir? Pues lo mismo de antes. Arnold es un jugador muy asociativo, va a crear muchas oportunidades de gol clara con sus pases filtrados. Yo entiendo que a día de hoy tampoco está físicamente a su 100% ni de lejos. Hay que recordar que Arnold pues venía de una temporada larga, ha tenido muchos conflictos para salir del Liverpool, ha tenido muy poca pretemporada, jugó el Mundial de Clubes, no nos olvidemos, por ende físicamente debe estar bastante cansado. Esto hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que llegar al Madrid y empezar a ser titular es muy complicado. El Real Madrid no es el Liverpool, y fijaos que el Liverpool es un equipo grande. El Madrid es otra cosa. Y llegar al Madrid, aguantar esa presión y acostumbrarse es complicado. Tenéis el ejemplo de Mbappé el año pasado, que estuvo unos cuantos meses que parecía que no se enteraba muy bien por dónde le daba el aire. Es lógico. No significa que Mbappé sea malo, ni que Arnold sea malo, como están diciendo mucha gente que ya lo quiere vender. No tiene nada que ver con eso. Se tiene que habituar al equipo, tiene que recuperar su estado físico y después de ello veremos que todas estas cualidades que estamos viendo en pantalla se verán reflejadas en el campo. Otro dato interesante, balones largos. Fíjense que aquí no hay mucha diferencia. 3.8 respecto a 3. Y de hecho tiene mayor porcentaje de carreras, con lo cual podemos decir que en determinadas circunstancias del partido ambos jugadores realizan pases en largo para generar un beneficio en ataque. En cruces, curiosamente, este dato sí me llama un poco la atención, destaca Arnold sobre carreras. Hace más cruces Arnold que carreras. Pues bien, otro dato a tener en cuenta, y si los vamos sumando todos, vamos sacando cosas en conclusiones bastante interesantes. Estamos viendo que son dos perfiles muy distintos y que en función del gusto de cada uno, pues uno puede valorar más una cosa u la otra. Pero no significa que una cosa sea mejor. Son dos perfiles completamente distintos. Vamos a la parte defensiva, que sin duda esta es una cuestión bastante importante y creo que va a mostrar un poco lo que os he comentado anteriormente. Vamos a intercepciones. Fíjense, en intercepciones Arnold 0,9, carreras 1.3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que intercepta más carreras, como habíamos dicho. Un jugador más defensivo, que está, tácticamente es un chico muy organizado de carreras. Y además, como tiene el posicionamiento de Guller a su lado, de Huijsen a su lado, esto va a darnos una línea defensiva en banda izquierda muy bien estructurada, porque son dos jugadores que se posicionan muy bien y que tienen buena salida de balón. Así que yo creo que respecto a eso tenemos mucho ganado, porque va a ser complicado pillar a los dos a la espalda. Puedes pillar a uno, pero el otro siempre va a estar bien colocado. Así que me parece un dato a tener en cuenta y un dato muy positivo para Álvaro Carreras. En cuanto a entradas, destaca un poquito por encima Arnold de Carreras, pero es un dato bastante similar. Y aquí una estadística a tener en cuenta también, porque es algo que nos va a ocurrir este año. Como os he dicho anteriormente, Arnold no destaca por su labor defensiva. Por ende, vemos que Arnold es regateado más del doble que Carreras. Iros acostumbrando a esto.
Yo entiendo que es complicado ver a un defensa siendo regateado y que por ende la gente lo va a exponer como un mal defensa, que tiene que ser suplente, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo. Fíjense en las características de cada uno y evaluarlos por lo que son. No podemos pedir peras al olmo. Hay que entender que a veces en una banda pues tiene un perfil y en la otra otro. Ambos son complementarios y ambas cosas son positivas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tenemos dos laterales muy ofensivos, nuestra defensa se ve muy afectada y si tenemos dos laterales muy defensivos, pues a lo mejor nuestro ataque pierde fuerza. Por ende, tener un perfil distinto en una banda y un perfil distinto en otra puede ser una cosa muy interesante para el juego y para el equilibrio táctico. Así que bien, vamos a despejes. Como no es de extrañar, Carreras tiene más despejes que Arnold, por lo mencionado anteriormente otra vez. Defensivamente no hay color y por ende el número de despejes efectuados por Álvaro siempre va a ser mayor al de los despejes efectuados por Arnold. Tiros bloqueados, pues mira, aquí por ejemplo sí que me resulta llamativo porque sale ganando Arnold. A priori hubiese dicho que Carreras, pues bien, pues en este caso Arnold, ¿no? ¿Por qué puede ser? Pues quizás Arnold, al ser un poco más ofensivo, tapa muchos tiros en la frontal y Carreras, al ser más defensivo, pues los tiros que pueda tapar quizás son más cercanos y por ende más complejos. Bien, vamos a la última sección, bueno, a la penúltima, porque las tarjetas también las vamos a mirar, ya que puede ser una cuestión a tener en cuenta, aunque ya sabemos que en nuestra querida La Liga, con adulteraciones múltiples y un gran CTA, eh, no es muy comparable con otro tipo de ligas como sea la Premier o la Liga Portuguesa. Pero aún así le echaremos un ojo a ver qué conclusión sacamos. Bien, regates completados. Esta es otra cuestión muy importante. Aunque he mencionado anteriormente de que Arnold es mucho más ofensivo, también os he dicho de que no es un lateral que desborde en exceso. Y por ende, aquí queda demostrado de que el señor Carreras completa más regates que Arnold. De hecho, el doble. Esto es un dato llamativo, porque dices, ¿cómo va a completar más regates y Carreras es más defensivo? Pues porque aunque sea defensivo tiene más capacidad de regate que Arnold, lo cual es llamativo, sí, en cierta parte sí, porque Arnold es más asociativo. Cuando le viene un jugador, a lo mejor Arnold tiende a hacer una pared y Carreras sí que tiene un poco más esa cualidad de intentar romper esa línea e irse. Vamos a duelos terrestres ganados. Otra estadística evidente y muy clara. Además hay, bueno, iba a decir mucha diferencia, tampoco hay una diferencia excesiva, ¿no? Pero sí que hay diferencia en los duelos terrestres, donde vuelve a destacar Álvaro Carreras sobre Alexander Arnold. Duelos aéreos ganados, aquí sí que hay una diferencia abismal. De hecho, como recordaréis, una jugada contra los Asuna en un centro lateral en el que pilla en la espalda a Arnold y gracias a Dios el jugador de los Asuna no está del todo rápido y no tiene la posición perfecta para rematar de primeras, pero ahí vemos que queda cuestionado Arnold en ese centro. Y eso es un duelo aéreo en el que Arnold sale perdiendo. Así que es justo la estadística de la que estamos hablando. Aquí hay una diferencia abismal entre el 0,1 de Arnold y el 1 de Carreras. Carreras en duelos aéreos es infinitamente superior a Arnold. Tampoco nos pilla de sorpresa por la característica del jugador que es, por la altura que tiene y por la colocación que tiene. Así que creo que es un dato muy esclarecedor, bastante evidente a la vez y muy interesante. Vamos a la posesión perdida. Aquí vemos 17.5 y 15.1. ¿Es cercana? Sí. Pierde un poquito más Arnold, como, como es como es obvio, ¿no? Que es lo que habíamos hablado anteriormente, de que
bueno, al final Arnold pues tiende a ir más hacia arriba y Carreras ser un tío más seguro y estar muy bien colocado, que es una característica que me gusta mucho de él. Faltas, no hay color, la verdad. Es que Carreras provoca 4 faltas más que Arnold. ¿Es esto algo negativo? No, no es algo negativo ni positivo. A veces las faltas son necesarias y a veces es muy importante tener un defensa que haga ciertas faltas tácticas para cortar contraataques. Esta es una labor que últimamente se ha perdido mucho. Cuesta ver jugadores que hagan una falta en 3 cuartos de campo cuando hace falta. Muchas veces se deja seguir la jugada y por ende se recibe un gol. Es muy, muy, muy importante volver a recuperar esa dinámica de hacer faltas alejadas del área que puedan superar una amarilla, no pasa nada. Amarilla fuera del área, en casi al centro del campo, que es donde hay que hacer ese tipo de faltas, se corta la jugada y se acabó el problema. El equipo se reorganiza y me parece una cuestión que está un poco olvidada a veces y que es muy necesaria en el fútbol. En cuanto a faltas recibidas, pues curiosamente recibe el triple de faltas el señor Álvaro Carreras que el señor Arnold. ¿Tiene esto una explicación? Sí, tiene una explicación. Que como hemos dicho anteriormente, Arnold no es un tío que regatee mucho. Es un llegador. Al no regatear, la verdad es que ya te quitas de encima un número considerable de faltas. Si Carreras tiende un poquito más a querer irse de un jugador para seguir, romper una línea y seguir desde ahí la jugada, va a recibir más faltas y por ende queda demostrado en la estadística lo que ocurre con esas dinámicas de uno y otro. O sea que también podemos decir que es un dato lógico, aunque sorprenda a veces con esto de que Arnold es ofensivo y Carreras no, pero aun siendo ofensivo, Carreras es más regateador. Y vamos a las tarjetas. Tampoco va a sorprender mucho este dato, ninguno ha recibido tarjetas rojas en la liga del año pasado, pero Arnold ha recibido 5 amarillas y Carreras 9, prácticamente el doble. ¿Por qué? Pues por lo mismo. No me voy a repetir en el mismo comentario otra vez, pero es una cosa de lógica. ¿Es malo las 5 o las 9 amarillas? Hombre, mejor son las 5, ¿no? Pero bien sabéis que muchas veces el partido lo requiere, hay que jugársela y a veces que te saque una amarilla puede salvar a tu equipo, con lo cual no significa que sea un dato negativo ni nada similar. Además, Carreras, no sé si salía aquí los partidos que jugó. A ver. 32 partidos, 9. 9 amarillas, pues cada 3 partidos y pico, no llega a 4, casi 4, pero no llega, recibe una amarilla. Pues bueno, es una estadística que tampoco es muy llamativa de que sea un jugador muy faltón o que le saquen muchas tarjetas y que por ende esto pueda traer muchas complicaciones al equipo. Así que bueno, este es un resumen, iba a decir cortito, no sé cuánto tiempo llevo, porque me pongo a hablar y no paro. Es complicado a veces resumir determinadas cosas en muy poco tiempo, pero quería exponer un poco el perfil de jugador que es Arnold y hacer una comparativa con el otro fichaje en la misma posición, pero en la banda izquierda que ha sido Álvaro Carreras y que son totalmente distintos entre sí. Así que me parece bastante esclarecedor para que la gente pueda entender lo que es y no es Arnold y no esperemos que Arnold empiece a regatear a 2 o 3 jugadores, a llegar a línea de fondo, poner un pase atrás o un centro, porque no va a ocurrir, porque jamás ha sido ese jugador y no lo va a ser porque no tiene condiciones para ello. Así que calma con Arnold, tiene mucho tiempo de mejora, lleva 7 partidos, acaba de llegar como quien dice, así que se habitúe al club, que coja ritmo de competición, coja fuerza física, empiece a entrar en la dinámica del equipo y cuando sea así podremos evaluar mejor lo que es Arnold y lo que no es Arnold. Y además el tema de Arnold, su posición y su estilo de juego ya no depende solo de él. Es que él va a necesitar muchas asociaciones en el centro del campo o de el media punta o de un extremo. Eso va a ser primordial para su juego, porque es una de sus mayores cualidades, el pase y la asociación. Y si no tiene efectivos cercanos
con la que realizarlas, no va a destacar. Va a quedar como un jugador perdido que va a recibir el balón y como no regatea porque no es su labor, va a mirar hacia atrás, va a dar un paso hacia atrás y la gente va a decir, es que solo da pases hacia atrás. Bueno, hay que entender lo que es y las cualidades que necesita alrededor para poder desarrollarse de la manera óptima. Eso es así. Así que yo os pido mucha calma porque estoy seguro de que este chico va a crecer mucho más de lo que la gente piensa y que si es bien rodeado, se cogen bien las dinámicas tácticas y sobre todo al central derecho se le dice muy bien cuál tiene que ser su función en relación a Trent, yo creo que el Real Madrid por la banda derecha va a estar bien cubierto. Es un jugador muy interesante y que os lo digo, dentro de poco va a hacer algún pase de última jugada, algún pase decisivo y os vais a enamorar de él, porque es un jugador que tiene un guante en el pie. Yo entiendo que en su posición está don Daniel Carvajal, uno de los jugadores que más me gustan del Real Madrid, un toro, un jugador admirable en todo, en su esfuerzo, en su entrega, eso es innegable. Y también he de decir que tenga cuidado Arnold, porque como Carvajal recupere su nivel, que va a ser muy complicado porque viene una lesión terrible, si lo recupera, cuidadito porque le puede quitar el puesto. Pero yo veo muy positivo, pues eso, que tengan un poquito de competencia sana, porque al final Carvajal es un caballero también y es un hombre de club y va a mirar siempre por el bien del equipo. Así que hasta eso me parece positivo. No creo que el hecho de que Carvajal tenga minutos va en detrimento del señor Arnold. Así que bueno, hasta aquí en análisis de Trent. Hemos visto sus estadísticas, espero que hayáis sacado alguna conclusión y si es así, pues me alegro mucho. Suscribiros al canal, dejar un like, dejar un comentario si queréis hablar algo de Trent, dar vuestra opinión sobre él, qué pensáis de él, si debe jugar, si no debe jugar, si lo consideráis un buen fichaje o si pensáis que había que haber fichado a otro lateral derecho. Esto ha sido todo. Muchas gracias por quedaros hasta aquí y os mando un fuerte abrazo. A la Madrid y nada más.